División y cercado de un terreno en Tucapel, sector Río Laja. Integrantes: Álvaro Suazo, Marcos Morales, Fabián Díaz. Profesor: Cristian Binet, asignatura Cálculo Diferencial, carrera Construcción Civil. Mi nombre es Fabián Díaz y le explicaré la definición de nuestro proyecto. Una familia ha heredado un terreno rural de 4.750 metros cuadrados ubicado en la comuna de Tucapel, en el sector Río Laja. El terreno colinda con el río Sur, costado sur, lo cual representa el límite natural que necesita cercado. Los herederos han decidido dividir el terreno en dos partes iguales y cada uno deberá cercar su sitio con malla perimetral para delimitar su espacio. Tema de investigación: Nación en matemáticas. Aplicación de derivadas para cálculo de la división equitativa del área de dos sitios heredados. Este proceso permite optimizar el diseño del terreno para usar la menor cantidad posible de malla respetando las condiciones del problema. Problemática a abordar: ¿Cómo dividir un terreno de forma segura y justa con parcelas desiguales, respetando las dimensiones originales y las condiciones del terreno? Calcular correctamente los metros lineales de malla necesarios, considerando que uno de los lados, el que colinda del río Laja, no se puede acercar. Objetivo pregunta: calcular y dividir de manera equitativa un terreno heredado de la comuna de Tucapel, río Laja, y determinar la cantidad precisa de metros lineales de malla necesarios para acercar la parcela, considerando que el lado que colinda el río no debe ser cercado, optimizando así el uso de material y recursos. ¿Cuál es el tipo de malla conveniente para acercar terrenos rurales considerando durabilidad y costo? ¿Cómo se usa la derivada para dividir el terreno de 4.750 metros cuadrados colinda con un río? ¿Por qué se acerca a los lados que colindan un río? ¿Cómo contribuye GeoGebra al análisis de cálculo preciso del área de perímetros en proyectos de subdivisión de terreno? Tema inicial involucrado: geométrica básica, optimización, herramientas digitales. Uso de software GeoGebra, aplicación de Google Maps y software OnDAP. Hola, mi nombre es Álvaro Suazo y les presentaré el cronograma y materiales a utilizar. Tarea: ¿qué haremos? 1. Identificar el lado colindante con el río para excluir del cercado. Productos: ¿qué resultados obtendremos? Mapa con el lado del río sin cercar. Plazos: ¿para cuándo debe estar hecho esto? Para 2 días. Responsables: ¿quién o quiénes lo realizarán? Lo realizará Marcos Morales. Insumos: ¿qué necesitamos para hacerlo? La aplicación de Google Maps. 2. Calcular el perímetro de cada parcela. Obtendremos una tabla con metros lineales por parcela. Se debe realizar dentro de 2 días. El responsable será Álvaro Suazo utilizando el software GeoGebra. 3. Buscar malla más económica dentro del mercado local. Obtendremos cotización de materiales. Debe estar listo dentro de 3 días. El responsable será Fabián Díaz utilizando el software OnDAC. 4. Determinar la cantidad total de malla necesaria. Obtendremos un informe total de metros lineales de malla. Del plazo es 1 día. El responsable será Álvaro Suazo utilizando el software GeoGebra. Hola, mi nombre es Marco Morales y les presentaré las herramientas tecnológicas. GeoGebra nos permite aplicar derivadas para calcular y dividir equitativamente el terreno heredado, optimizando su diseño y minimizando la cantidad de malla necesaria. Google Maps nos ayuda a ubicar y analizar el terreno en su contexto real, identificar límites naturales como el río, planificar el cercado incluyendo ese borde, validando además su orientación y ubicación. OnDAC nos sirve para consultar precios actualizados de material como mallas, postes y otros elementos necesarios para el cercado. Con esta herramienta se puede realizar una cotización eficiente. Respuesta con fuentes bibliográficas. ¿Cuál es el tipo de malla más conveniente para acercar terrenos rurales considerando durabilidad y costos? Malla viscoso cuadrada, perfecta para parcelas agrícolas con altura de 1.8 a 2 metros de altura. Según RGM, alambres y malla. Los kits de 25 metros son prácticos y fáciles de instalar. ¿Cómo se usa la derivada para dividir en dos un terreno de 4.750 metros cuadrados que colinda con un río? Las derivadas sirven para encontrar el punto exacto donde dividir el terreno en dos partes iguales, 2.775 metros cuadrados cada una, incluso si el terreno tiene forma irregular. ¿Por qué no se cercan los lados que colindan con un río? No se cercan los lados que colindan con un río porque los ríos en Chile son bienes nacionales de uso público y la ley garantiza el libre acceso a ellos. El decreto ley número 1939, artículo 13, establece que si no existen caminos públicos hacia un río, los propietarios colindantes deben permitir el acceso gratuito, especialmente para fines recreativos, turísticos o de pesca. Cerca de estos límites impediría este derecho lo que puede considerarse una infracción a la ley. Además, si el propietario se niega a permitir el paso, el gobernador regional puede determinar una vía de acceso obligatoria. ¿Cómo contribuye GeoGebra al análisis y cálculo preciso de áreas y perímetros en proyectos de subdivisión de terreno? Con GeoGebra se puede usar derivadas para encontrar valores que optimicen el uso de la malla. Primero se despeja la variable y luego se encuentra X. Y así se calculan los perímetros de cada parte del terreno. Continuando con el desarrollo y revisión de ideas y producto. Desarrollo. Se identificó un terreno de 4.750 metros cuadrados con Google Maps y se dividió en dos partes iguales de 2.375 metros cuadrados. Con GeoGebra se calcularon las dimensiones y perímetros de cada parte para saber cuánta malla necesitaba cada heredero y cuánto costaría según los precios actuales en OnDAC.
Revisión de ideas. Al principio se planteó usar derivadas para calcular menos mallas y un lado del terreno dado al río, y no se cerraba, pero no era necesario, solo debía restarse ese lado. Por eso se cambió la pregunta a ¿cómo ayuda GeoGebra a calcular áreas y perímetros en terrenos? Producto. GeoGebra permitió calcular que al dividir el terreno heredado en Tucapel, un heredero debe cercar 80,41 metros y el otro 57,44 metros lineales, debido a la línea divisora compartida. Según los precios actuales de OnDAC, la malla se vende en rollo de 25 metros a 67.184 pesos cada uno. Por ello, el primero necesita 4 rollos, es decir, 268.736 pesos, y el segundo 3 rollos, es decir, 201.552 pesos, considerando las obras de malla que quedarán después del cierre. Presentación de producto prototipo. GeoGebra mostró que un heredero debe cercar 80,41 metros y el otro 57,44 metros lineales, porque comparten la línea del medio. La malla se vende en rollo de 25 metros a 67.184 pesos cada uno. El heredero que necesita 80,41 metros debe comprar 4 rollos, es decir, 100 metros, gastando 268.736 pesos y tendrá un sobrante de 19,59 metros. El otro heredero, que necesita 57,44 metros, debe comprar 3 rollos, es decir, 75 metros, gastando 201.552 pesos, y tendrá un sobrante de 17,56 metros. Si podemos apreciar en el cálculo que nos da GeoGebra, primero tenemos que integrar la fórmula que es el área 4750 dividido las tres líneas que dividen los perímetros, es decir, 3x. Luego interpretamos la fórmula para despejar y, que son 3x más 1y por el área, que son 4750 metros cuadrados, dividido las 3x. Luego integramos el comando extremo, que nos da en la letra D la cantidad que representa x y luego el perímetro. Luego en la A nosotros despejamos la y, que se utiliza la fórmula original, pero con el valor que ya nos entregó de x, multiplicamos y nos da 68,9 metros. Luego esa cantidad la dividimos por 2, que nos da 34,47 metros. Luego, para determinar una cantidad de perímetro para un heredero, sumamos un eje x más la mitad del eje y, que nos da 57,44 metros. Y para finalizar, sacamos la cantidad del segundo heredero, sumamos la otra mitad de y más 2 perímetros de x, y nos da 80,41 metros. Resultados y conclusiones. El terreno de 4.750 metros cuadrados en Tucapel se dividió en dos partes iguales. Con GeoGebra se calculó que un heredero debe cercar 80,41 metros y el otro 57,44 metros lineales. La malla se vende en rollo de 25 metros a 67.184 pesos según OnDAC. El primero necesita 4 rollos, es decir, 268.736 pesos, y el segundo 3 rollos, es decir, 201.552 pesos. Ambos tendrán sobrantes de malla. GeoGebra nos ayudó a calcular bien el perímetro y planificar el gasto, descubriendo el valor de X e Y, evitando compras innecesarias, y las horas de malla representan un costo que debe considerarse. Área de impacto de asignatura TFL. Utilizamos el taller de ubicación y presupuesto para utilizar el software de OnDAC, en el que descubrimos el precio de la malla. También utilizamos obras civiles, que nos ayuda a encontrar las normativas en el caso de por qué no se puede cercar en un río. Y también utilizamos la derivada de optimización del ramo de cálculo diferencial. Bibliografía y fuentes de información. Tipos de cercados perimetrales para parcelas en Chile. Utilizamos ClickHouse, donde se especializan nombrando tipos de materiales de cercos para agricultura en Chile. Cálculo del área de terreno conforme irregular. Utilizamos una página web donde se explica cómo se pueden utilizar las derivadas para terrenos irregulares, accesos a playas y ríos y lagos. En esta página de la Biblioteca Nacional de Chile utilizamos una ley que está descrita más arriba, y GeoGebra manual. Utilizamos el manual de GeoGebra para poder utilizar las derivadas.